Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a introducir los elementos básicos del lenguaje plástico visual aplicado al comentario de imágenes. Siempre hay alguien dispuesto a transmitir un mensaje en un lienzo, en un trozo de papel, con un sonido, con un gesto. En ocasiones con una vocación próxima al arte y en ocasiones basándose en mera estructura de elementos de comunicación. Cada día utilizamos, sin darnos cuenta, el lenguaje visual para comunicarnos. A veces de forma casual y en otras de forma intencionada. El lenguaje visual son imágenes fijas o movimientos, son gestos, actuaciones en nuestro entorno de objetos o personas. El lenguaje visual es pura y claramente comunicación. Se dirige al conocimiento por vía sensorial, racional, emocional y sensitiva. Por ejemplo, en cada anuncio que vemos, cada programa de televisión tiene una intencionalidad en todos sus aspectos. Desde la persona que comunica las palabras, los gestos, las imágenes que aparecen, los fondos, el vestuario. Todo está estudiado al milímetro para transmitir un mensaje del modo adecuado. Todo tiene una intencionalidad. Todo es mensaje más o menos importante que en conjunto contribuye a que el receptor pueda interpretar y percibir lo que el emisor desea expresar con la mayor fuerza posible. El lenguaje visual está creado para los ojos, diseñar para los ojos. Diseñar es una acción comunicativa destinada a un fin preciso, es la funcionalidad. Y los ojos es el símbolo del canal receptor, destinatario del trabajo, del diseñador, del individuo, de la sociedad, de nuestro público objetivo. Para llevar a cabo un comentario de una imagen, siguiendo los elementos del lenguaje visual, los elementos plásticos, debemos inicialmente seguir unos pasos. En primer lugar, introducir la imagen. ¿Qué es lo que nos evoca? ¿Qué sensaciones nos da? ¿Qué sensaciones nos transmite? Esta es la parte más personal de un comentario, ya que a cada persona le provocará reacciones diferentes. A continuación, deberíamos definir si se trata de un dibujo, de una pintura, de una imagen, de una fotografía. Y luego pasaríamos ya a los elementos del lenguaje plástico. Por un lado tendríamos el punto, la línea, la perspectiva, la forma, la textura y la composición. Estos son los aspectos en los que nos vamos a centrar. El punto es el elemento icónico más simple. Podemos verlo de dos formas, o bien como punto aislado, como elemento independiente, o bien como punto expresivo, como generador de volumen o textura. Como punto aislado sería, por ejemplo, a la hora de dibujar un cielo estrellado. Las estrellas podríamos dibujarlas con pequeños puntitos. Y el punto expresivo sería, por ejemplo, una obra de Seurat del puntillismo. Sería esa generación de textura, de volumen. Luego pasaríamos a la línea. La línea tiene diferentes usos en la comunicación visual, son infinitos, como vemos en los paisajes urbanos que constantemente se encuentran definidos y limitados por estructuras lineales, planos, el dibujo técnico. La línea, como elemento plástico, posee la capacidad para crear vectores de dirección que aportan dinamicidad a la imagen y nos ayudan a recorrerla. Otra propiedad que tienen es que también puede separar los planos entre sí. Tal separación puede conseguirse mediante el contraste cromático, aunque la línea no se percibe, o mediante el dibujo, marcando una línea que separe los distintos planos. En un paisaje natural, por ejemplo, podríamos ver una línea de horizonte que nos podría separar el cielo de la tierra, el cielo del mar, el mar de la tierra. Otro aspecto de la línea es la línea objetual, como un objeto unidimensional. La imagen, como un conjunto de líneas, se perciben como un objeto independiente. A la hora de dibujar, podríamos dibujar a una persona y estaríamos dibujando con la línea pues, los brazos, las piernas, el busto, la cabeza. Pero luego veríamos toda esa persona, en vez de con sus elementos por separado, un brazo, una pierna, veríamos un conjunto en general, una visión global. Sería esta línea objetual. Por otro lado, también disponemos de la línea de sombreado, donde un grupo de líneas paralelas, muy próximas entre sí, bastante juntitas, forman una superficie coherente, dejan de ser objetos individuales y actúan como líneas de sombreado, generando volumen o profundidad. También pueden dar sensación de textura. Y por último tendríamos la línea de contorno, como definición de la forma. La línea de contorno es algo que normalmente solemos ver en los dibujos, no en una fotografía o en un cuadro. Aquí tendríamos un ejemplo en esta imagen de lo que podría ser la línea direccional,
Nosotros entraríamos a leer este dibujo, entraríamos a leerlo desde la esquina inferior izquierda y saldríamos por la esquina superior derecha, siguiendo la mirada del personaje principal. En este caso, la chica es la que destaca sobre el fondo, es el elemento que puede tener movimiento y que nos genera más curiosidad. Entonces seguiríamos su visión, su vista. Por otro lado, vemos la línea cómo está generando volumen y cómo genera textura. Pasaríamos luego al plano. El plano sugiere la tercera dimensión a partir de la articulación de espacios bidimensionales que normalmente se hallan superpuestos, generando distintos niveles de profundidad. Podríamos hablar de la figura fondo, del traslapo, que es la superposición, cuando varios componentes se superponen unos entre otros, aunque no veamos los objetos que están por detrás, los percibimos en su contenido general, sabemos definirlos, los identificamos. También tenemos la transparencia. Esta se obtiene cuando una superficie de cobertura deja pasar la luz suficiente para que el esquema que hay debajo siga siendo visible. O los gradientes de profundidad, bien a través de líneas oblicuas, bien a través del color, bien a través de la textura. Cuanto más explícitamente se presente el gradiente en forma, color o movimiento, más fuerte será el efecto de profundidad. Cuanto más regular sea el gradiente, más fuerte será este efecto. En este caso tenemos un paisaje donde podemos observar distintos planos. Conforme nos vamos alejando, los objetos se ven más definidos, los colores parece que se agrisen un poco, vemos también una reducción de tamaños y vemos también lo que llamaríamos perspectiva cónica, donde los objetos van confluyendo en un punto de fuga al final de la imagen. Si observamos al principio, en los primeros planos, podemos ver la textura de los objetos, los definimos perfectamente. Conforme vamos pasando a planos posteriores, los objetos se superponen y van perdiendo esa definición. Aquí hablamos de la perspectiva. Tenemos tres modalidades. Entre ellas encontramos los elementos claves de la percepción visual. Por un lado, esa perspectiva cónica lineal, propia del dibujo técnico, que es esa organización donde todos los elementos pueden llegar a confluir en un punto de fuga. Aquí característica sería la reducción de los tamaños con la distancia, la creación de gradientes de profundidad. Luego pasaríamos, otro tipo de perspectiva sería la perspectiva aérea o atmosférica. Es cuando el color, la profundidad se va perdiendo, se van desdibujando las formas y los colores se agrisan. Nos ofrece el desvanecimiento de los contornos con la distancia, el agrisamiento de los colores más lejanos, las gradaciones de color, etc. Y por último tendríamos la perspectiva de sombras, el claroscuro o sombreado. Es donde las sombras propias y arrojadas de los cuerpos obtenidas al incidir sobre los rayos de luz crean sensaciones volumétricas y nos informan sobre la situación espacial, ayudándonos a percibir la tercera dimensión. Un ejemplo lo teníamos en la foto, en la imagen de la chica. Pasaríamos a la forma. Podemos concebir la forma de dos modos diferentes. Por un lado, la forma material de un objeto, que viene determinada por sus límites, el borde rectangular de un pedazo de papel, las dos superficies delimitando los lados o bases de un cono. Y de otros aspectos espaciales no se piensa en general que sean propiedades de la forma material. El que el objeto esté puesto cabeza arriba o cabeza abajo o que haya objetos cerca de él. Por el contrario, luego tenemos la forma perceptual, que esta puede cambiar considerablemente cuando cambia la orientación espacial o el entorno en el que está situado un objeto. La forma puede ser material o perceptual, si la podemos tocar o la podemos percibir, figurativa, cuando podemos definirla claramente, sabemos lo que estamos viendo, aunque no veamos todos los elementos que conforman ese objeto, o la forma abstracta, cuando no podemos definir, no podemos llamar a algo por su nombre. Y luego tendríamos formas naturales, o formas artificiales, que serían las creadas por el hombre. Pasaríamos a la textura, otro elemento del lenguaje visual. Bruno Munari piensa que la textura es un elemento que sensibiliza y caracteriza materialmente a las superficies. La textura tiene dos dimensiones básicas. Una es la perceptiva y otra es la plástica. Por ejemplo, en una obra de arte, en un cuadro del impresionismo, estábamos hablando antes del puntillismo, podríamos percibir claramente la textura por el tipo de pinceladas que se está aplicando, o podríamos percibirla de forma perceptiva. La textura puede ser también natural
o artificial. Artificial es cuando tratamos nosotros, o bien en dibujos o bien en pinturas, de reproducir esa textura natural. Y luego también podríamos dividirla en visual o táctil. Visual es cuando, en este caso, podríamos verla en una imagen y percibir pues, la textura de la arena, que podría ser granulada, la textura de una superficie aterciopelada, etc. La composición es otro elemento muy importante y es una forma de representación que asume el orden visual natural, que es el que impone nuestra percepción y del que deriva en esta clase de composiciones el propio orden icónico. Es la forma de conjugar todos los elementos dentro del espacio que disponemos. El resultado de la composición se basa en factores plásticos como puedan ser la posición, la organización de los elementos, el ritmo, el peso visual, la tensión, la dirección, la simetría, etc. Y entre estos también se puede establecer relaciones de todo tipo como pueden ser contrastes, simetrías, equilibrios. Tales relaciones surgen de las propias características sensibles de los elementos y estas nunca se ven alteradas por el grado de iconicidad. Aquí tenemos, para finalizar, el ejemplo de una imagen donde podemos apreciar transparencias, podemos apreciar texturas, podemos apreciar movimiento de las olas, podemos apreciar líneas verticales, líneas horizontales que nos están separando los distintos planos, etc.